GTA Online, el vasto paraíso digital donde los sueños de caos y destrucción se hacen realidad, hasta que te das cuenta de que llevas 3 horas dando vueltas en tu opresor MK2 sin rumbo alguno y ya ni los peatones te gritan insultos porque, honestamente, hasta ellos están aburridos de ti. Así es, has llegado a ese oscuro rincón de los santos en el que todo parece igual, y tu imaginación es tan plana como la pista de aterrizaje de Fort Zancudo. Pero no temas, querido viewer, aquí estoy yo con una lista de actividades absurdas, inútiles y completamente ridículas para que puedas sacudirte el aburrimiento y de paso hacer que los demás jugadores se pregunten seriamente por tu salud mental. Por eso, en esta ocasión te traigo 7 formas de vencer el aburrimiento en GTA Online. La exploración en este mundo abierto es una experiencia única, desde las playas hasta las montañas que nunca pensaste escalar porque prefieres estrellarte contra ellas en un jet. A estas alturas, hablarte de explorar el mapa sería lo mismo que habrás visto en incontables videos de la plataforma, pero ¿y si usamos las herramientas tecnológicas actuales para descubrir todos esos secretos que aún no han sido resueltos? O en todo caso, descubrir nuevos easter eggs. Todo esto es tan sencillo como preguntarle a cualquier inteligencia artificial sobre zonas, curiosidades o detalles del universo de GTA. La gracia está en que las IAs no siempre te brindan información certera, la cual tendrás que corroborar por ti mismo. Créanme cuando les digo que el ChatGPT me ha tenido de su explorando las profundidades del océano. Y no sé ustedes, pero andar en las profundidades lo siento peor que cualquier juego de terror. Nuevo miedo desbloqueado. En fin, el simple hecho de explorar no es lo mismo cuando tienes un objetivo o algo que desmentir. A ver, te equivocaste, hija de puta. Pero en otras ocasiones te encontrarás con cosas cuanto menos interesantes. ¿Te gusta el caos? Pues veamos hasta dónde puedes llegar. Este es un clásico. Roba un coche de policía frente a la policía misma y observa cuánto tiempo puedes escapar antes de que te llenen de plomo. ¡Alcánceme si pueden, soquetes! Haz apuestas mentales para ver cuánto tiempo puedes sobrevivir con las 5 estrellas de búsqueda. Sobrepasarás los 2 minutos o intentarás perderlas, pero sin nada de usar ubicaciones ocultas ni vehículos extra. No importa cuántas veces lo hagas, siempre es emocionante. Por unos minutos. Luego, inevitablemente, te encuentras atrapado en un callejón, preguntándote por qué sigues jugando a un juego donde ser arrestado se siente como un descanso de la rutina. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el desafío más difícil de ganar? Posiblemente te imaginas que es sacarle el platino al juego, o quizás lograr toparte con la misión de reabastecimiento del búnker en la que aparece el huevo alienígena, pero esas son ligas menores. Bienvenidos a la cumbre del sufrimiento voluntario, el Monte Everest del dolor digital, el desafío de cerebro delictivo. Si alguna vez pensaste que la vida real no era lo suficientemente estresante, este es el reto perfecto para que te preguntes por qué gastas tu tiempo en videojuegos y no en aprender algo útil como tejer o hacer yoga. Pero aquí estamos, listos para enfrentarnos a la misión más absurda y frustrante del universo de GTA. ¿En qué consiste este maravilloso desafío? Bueno, primero, asegúrate de tener un buen grupo de amigos, pero no esos amigos que se desconectan a la mitad de una misión o se distraen con cualquier cosa. ¿Dónde está tu honor, basura? Necesitas un equipo de personas con la paciencia de un monje tibetano, la destreza de un francotirador y la habilidad de no tropezar con sus propios pies digitales. Ah, y por cierto, también deben de tener el raro don de no morirse nunca. Así es, el desafío consiste en completar el golpe del fin del mundo sin perder una sola vida. Si uno de ustedes se muere, game over, a comenzar de nuevo. Y sí, no te enojes porque fuiste tú el que decidió hacer esto. Pero espera, eso no es todo. No solo tienes que evitar morir, que ya de por sí es pedir mucho, considerando que los NPCs parecen que tienen puntería láser, sino que también debes hacer todo en orden, con el mismo equipo y en la dificultad más alta, porque claro, como las misiones no son suficientemente molestas en modo normal, que los desarrolladores pensaron que era buena idea convertir este reto en una pesadilla compartida. ¿Valdrá la pena? Bueno, si disfrutas el dolor, el estrés y el caos absoluto, pues me imagino que sí, porque después de meterle cientos de horas al multijugador, todavía tengo la poca cordura como para no intentarlo. Eso, o quizás porque no tengo los suficientes amigos, razón por la cual estoy haciendo videos aquí en YouTube.
Pero si eres de ese 0.1% de jugadores que lo ha logrado, seguramente tienes una historia épica que contar aquí abajo en los comentarios. Sé muy bien que te sientes invencible con tu arsenal de armas de destrucción masiva, así que permíteme recomendarte otro desafío épico: hacer misiones solo con armas cuerpo a cuerpo. Decidí que las armas de fuego son para débiles. Después de todo, ¿qué tan difícil puede ser completar una misión armado solo con un hacha? La idea es emocionante. Imagínate corriendo hacia un grupo de enemigos mientras ellos vacían cargadores completos sobre ti. Asaltar una base enemiga para robar un auto con tu confiable navaja hará que te sientas como un digno descendiente de los espartanos, pero lo cierto es que la expectativa de un fracaso épico te convierte en la estrella del espectáculo. ¿Dónde está la magia de este reto? Bueno, en esos momentos gloriosos cuando después de 27 intentos logras darle un solo golpe a alguien con un bate antes de que te conviertan en un colador humano. Obviamente este reto no es para débiles. Si te gustan las soluciones fáciles o las armas con algo llamado rango, este no es tu estilo. Al final, sobrevivir a una misión con solo una botella rota es la máxima expresión de locura, o como yo prefiero llamarlo, creatividad en tiempos desesperados. Y de nuevo, un clásico. ¿Qué mejor manera de demostrar tu grandeza que lanzarte desde la altura más absurda posible, sin paracaídas, directo a una piscina pequeña? ¡Un clásico! Porque ¿quién no querría recrear la fantasía de ser un temerario sin sentido común? Todo en nombre de la gloria. En la logística necesitamos la nave más veloz para subir hasta la estratosfera, hasta el límite que te permite el juego. Y entonces, el momento culminante. ¡Saltamos! Y entonces, el momento culminante, saltamos. Nada más liberador que la sensación de caída libre hasta que te das cuenta de que tal vez no puedes ni siquiera ver la piscina todavía. Pero tranquilo, que todo es parte del plan. Uy, sí, claro. Te aproximas a una velocidad tan desquiciada que parece imposible cualquier intento de maniobrar, pero mientras caes te preguntas cosas existenciales como ¿esto es lo que los desarrolladores de Rockstar quería que hiciéramos con su obra maestra? Y la respuesta, querido viewer, es probablemente no, pero aquí estamos. El fracaso no es más que el preámbulo de un nuevo intento estúpido, porque la verdadera diversión no está en caer en la piscina, sino en la épica serie de fracasos que acumulas en el proceso. Al final, completar este reto no es tanto cuestión de habilidad, sino de pura terquedad. Y cuando por fin caes en la piscina, la victoria sabe dulce. Durante unos segundos. ¿Tiene sentido? No. ¿Es divertido? Definitivamente, porque en GTA Online lo importante no es si caes en la piscina o no, sino las risas y los ridículos fracasos en el camino. El juego tiene una relación muy especial con las leyes de la física, entonces, ¿por qué no desafiarlas? Lanzarse desde la montaña más alta es de las actividades más significativas que cualquier jugador debe experimentar, pero entonces, ¿por qué no hacerlo en el vehículo más ridículamente inapropiado? O por fin darle una utilidad a la moto de mierda de repartidor de pizzas. La vida es demasiado corta como para no aprovechar la oportunidad de rodar montaña abajo y ver hasta qué punto, por unos segundos, sientes que desafías la gravedad. Lo maravilloso de todo es que al final de este espectáculo sabes que lo volverás a hacer, tal vez con otro vehículo, tal vez con tus amigos para ver quién llega más lejos antes de convertirse en un charco de píxeles inútiles. En el gran esquema de la vida de GTA Online, pocas cosas son tan gratificantes como lanzarse desde lo más alto del monte Chiliad en vehículos que ni deberían existir en la cima de una montaña. En esos momentos de caos total, cuando tu coche vuela por los aires, la física se desmorona y tu personaje rueda como si hubiera olvidado cómo funcionan las articulaciones. Es donde te das cuenta de que GTA Online es realmente una obra de arte absurda y al final del día solo importa una cosa: ¿cuál será el siguiente vehículo que utilizarás para lanzarte a tu perdición? All it's supposed
Los verdaderos jugadores de GTA Online saben que el estilo lo es todo, y si te aburres de la moda convencional, hay algo que es igual de convencional pero un tanto más llamativo: los atuendos ocultos, esos que no conseguirás yendo casualmente a una tienda de ropa, pero que los puedes conseguir prestándole un poco más de atención al apartado de coleccionables del menú de interacción. Complétalos y aparte de tener algo único del juego, también te darán dinero y RP. Otros los podrás obtener únicamente completando ciertas misiones de golpes o atracos, y otros más que son exclusivos según la temporada. Total, ya tienes cientos de autos aparcados en tus garajes y ni los utilizas. Tener unos atuendos más en tu vestuario no te quitará más que unas horas de vida invertidas para vivir la fantasía de ser el Santa Claus más peligroso de la ciudad, repartiendo felicidad a punta de pistola. Bueno, horas y para algunos casos meses. El aburrimiento en GTA Online es un fenómeno extraño, porque a diferencia del aburrimiento en la vida real, en Los Santos siempre hay algo ridículamente raro por hacer. Así que cuando te encuentres en ese vacío existencial donde ni siquiera un atraco parece emocionarte, prueba una de estas actividades y recuerda, el verdadero entretenimiento no está en ganar dinero o reputación, sino en causar el mayor caos posible sin razón aparente. Porque si eres un agente del orden, ¿realmente estás jugando a GTA Online?